Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy les traigo un video espectacular porque Dimash sacó canción nueva, me enteré tarde, pero no pasa nada, aquí no ha pasado nada. La canción se llama Weekend y la sacó con un DJ, así que vamos a ver qué tal esto. Ya la propuesta es diferente, por un DJ yo creo que se puede sacar muchísimo provecho de la voz de Dimash, porque realmente tiene un instrumento que ya sabemos que es muy complejo, si se quiere puede hacer muchísimas cosas, así que para mí esto tiene que ser espectacular. Tiene que sacar provecho de esta voz este DJ. Sin mucho más, le vamos a pedir al señor director la intro. Te recuerdo que por acá pueden aparecer cosas raras. Es por el tema del copyright. Así que, perdón por eso. Pero te dejo acá abajo el link del video original por si no lo viste, para que lo vayas a ver sin mis interrupciones. Porque acá estamos para hablar y para interrumpir. A ver con qué nos encontramos. Dimash más un DJ. No sé qué va a salir de esto, pero sé que va a estar espectacular seguramente. A ver. Ok. I'll send the weekend your way. Give me more than just a taste. Popping bottles backstage. Ok. Dale. Let's take the limo downtown. Trash the room and mess around. Every day, every single day. Ok. I said the weekend. Ok. Es mi obligación decir que por el momento, por lo que escuchamos, es algo mucho más tranquilo de lo que yo pensé. Yo pensé que iba a ser algo como medio más psicodélico, algo medio más como utilizar su instrumento como un instrumento físico, ¿me entendés? O como, ¿viste esos sonidos que se ponen en canciones así? ¿Me entendés? Que por ahí no tienen tantos instrumentos orgánicos, pero sí utilizan sonidos diferentes para crear ese ambiente. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, que la canción empiece con la voz de Dimash creando un clima, pero que no se comprenda que es su voz en realidad, usarla como un instrumento. A mí me hubiese impactado eso, me hubiese impactado. Pero la canción no terminó, así que no podemos decir nada todavía. Pero el tema es la letra, chicos, está hablando de que quiere hacer un reviente. Eso es lo que quiere hacer Dimash. Reventemos las botellas contra lo que haya atrás del escenario, vamos a romper todo, hagamos todo lo que querramos, una rebelión. Destruyamos la habitación, desordenemos, tenemos una limusina esperándonos en el centro. Dimash, por favor, no te tenía así, ¿qué onda, güey? Me parece que es bastante contrastante con el sonido, es más tranqui. I'll send the weekend your way. Give me more than just a taste. Popping bottles backstage. Sí. Let's take the limo downtown. Trash the room and mess around. Every day, every single day. Ok, tenemos la misma parte que al principio. Es exactamente lo mismo. Hasta no sé si no es la misma toma de la voz. No sé si no es la misma toma de la voz. Súper tranquilo. Nada de mucha información vocal, nada de mucha información instrumental tampoco. No sé. Esperaba algo un poco más electrónico o algo, no sé. Me dijeron que era con un DJ y yo dije, lo que va a hacer esto. Hasta tal vez podría haber sido algo que se meta en un mercado un poco más comercial también, si se quiere, para que Dimash sea más conocido todavía. Si es que quiere, por ahí si quiere estar ahí también está buenísimo. Pero estoy hablando de mi expectativa por lo que me dijeron. I said the weekend. Está muy bueno igual, I said the weekend. Me gusta la escalita, Ahí está. Saturday had just said hello. Sunday morning take it slow. Every weekend feels like home. No, 9 to 5 can't keep us down. ¿Esto estará hecho para algo en particular? ¿Estará hecho para alguna serie, alguna película, algo? Love the way we want this down. Fridays chase us for the crown. I'll send the weekend your way. Give me more than just a taste. Popping bottles backstage. Sí. También es rara la letra, tengo que decirlo, porque creo que tiene que ver con juego de palabras y con cosas que quieren decir otra cosa. Por ejemplo, el sábado no estuvo en hola. Sí, será la traducción literal. Yo creo que tiene que ver con otra cosa. El domingo tomémoslo despacio, porque claro, él sabe lo que habrá sido el sábado. Ni hablar. Y todos los fines de semana se sienten como casa. Obviamente, como estar en casa desde ya.
Pero digo, unirlo con la estrofa anterior, yo creo que tiene que ver con esto de, salimos, nos la dimos en la pera y el domingo, mamita, agarrate, porque realmente no hay pastilla que baje lo que me está pasando. Let's take the limo downtown, Otra trash vez. the room and mess around. Every day, every single day. I sent the weekend away, give you more than just a taste. No, realmente esperaba otra cosa. Let's take the limo downtown, trash the room and mess around. Every day, A ver, every single day. la parte C. I sent the weekend. Sí, como tema en sí está buenísimo. I sent the weekend. Pero no sé por qué, en realidad sí sé por qué, porque viniendo de Dimash, viste que uno espera que te reviente todo, ¿me entendés? O que te haga una propuesta súper innovadora, o algo como muy distinto a lo que nos tiene acostumbrado él, que realmente siempre nos sorprende y siempre nos trae algo distinto, una propuesta nueva, o algo así. Me parece que la canción está buena, me parece que es simple dentro de todo, y eso creo que es lo contrastante y lo que me llama la atención, porque Dimash no nos tiene acostumbrado a hacer cosas simples, pero me parece que también está bien. ¿Sí? Porque no podemos pretender todo el tiempo que sea una persona que demuestre todo el tiempo lo que sabe hacer. Y eso realmente a mí, particularmente, me cansa. Quiero escucharlo cantar una canción normal, una canción donde no necesariamente tenga que usar todo su rango vocal. ¿Qué necesidad? ¿Entendés? Entonces, no por él, digo, por ponerlo en ese lugar. No está bueno que lo pongan en ese lugar de que todas las canciones que tiene que hacer, tiene que desarrollar todo el rango vocal, que tiene que hacer cosas increíbles que nadie más puede hacer. Basta, que lo dejen en paz. Y estas canciones así también están buenísimas. También está bueno sacarle, ¿entendés? Como ese peso a él y decir, che, mirá qué buena canción. O sea, a mí la canción me parece genial. Yo lo que estoy diciendo es que hablo desde la expectativa que yo le puse, ¿entendés? Pero resuelvo en esto que les acabo de decir. Venimos de Story of One Sky, que nos voló la peluca, chicos. O sea, venimos de eso, ¿entienden? Es maravilloso en todo lo que hace, la verdad. Es una canción muy cantable también, ¿eh? Eso está bueno para los simples mortales. Está bien, está re bien. ¿Qué esperaban ustedes? Quiero que me dejen acá abajo qué piensan de la canción, las expectativas que tenían, porque pueden ser dos cosas distintas, chicos, ¿eh? Puede ser una cosa la expectativa que vos tenías de la canción, que cómo iba a ser con un DJ y etcétera, y otra cosa es decir, che, me gustó igual, o sea, está todo bien, no necesariamente tiene que ser blanco o negro. A mí, por ejemplo, me pasó eso, yo venía con otra expectativa, pero no me voy disgustado, me voy como diciendo, che, está re bien lo que hizo. Yo venía pidiendo que saque una canción cantable, que saque una canción donde no necesariamente él tenga que demostrar todo lo que sabe hacer, porque ya lo ha demostrado durante años, chicos. Desde no sé cuántos años hace que es popular, digamos. Y es conocido por ser el mejor cantante del mundo. O sea, no tiene que demostrar absolutamente nada. Una canción distinta. Comentarios acá abajo, quiero saber sus opiniones, obviamente, desde ya. Suscríbanse a este canal si quieren más reacciones de él, obviamente. Pónganle like y activen la campanita si quieren muchos más videos como este. Así que ahora sí, amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.